Continuando con la unidad 6 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.7, triángulos notables. Problema inicial. Numeral 1. ¿Cuánto mide la diagonal CA del cuadrado ABCD, cuyos lados miden una unidad? ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo ABC? Bueno, para darle solución a este numeral, tengamos en cuenta que el cuadrilátero ABCD es un cuadrado. Eso quiere decir que cada uno de los lados tienen la misma medida. Por lo tanto, si el lado AB tiene una unidad, el lado BC también tiene una unidad por medida. Ahora observemos que la diagonal CA es la hipotenusa de los triángulos rectángulos ABC y ACD. Tenemos acá la diagonal CA, es la hipotenusa de los triángulos ABC y ACD. Y recuerden que en un cuadrado cada uno de los ángulos mide 90 grados. Entonces los triángulos ABC y ACD son triángulos rectángulos. Entonces solo se aplica el teorema de Pitágoras a cualquiera de estos triángulos para poder encontrar la medida de la hipotenusa CA. Para el caso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo ABC. Según el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y observen que los catetos en el triángulo son los lados AB y BC. Entonces tenemos AB al cuadrado más BC al cuadrado es igual a CA al cuadrado. CA, que es la hipotenusa. Sustituimos los valores numéricos. Recordemos que cada uno de los catetos tiene una unidad. Entonces tenemos que CA al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí noten que hemos invertido los extremos de la igualdad. Ahora, desarrollando estas potencias y realizando la suma, tenemos que 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces tenemos 1 más 1. Y 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, CA al cuadrado es igual a 2. Ahora, para poder eliminar esta potencia al cuadrado, calculamos raíz cuadrada en ambos extremos de la igualdad y tenemos que CA es igual a la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la diagonal de ABCD, del cuadrado ABCD, es igual a raíz cuadrada de 2, así como lo tenemos acá. Ahora tenemos como la diagonal CA del cuadrado ABCD es bisectriz del ángulo DAB y del ángulo BCD, entonces los ángulos CAB y el ángulo BCA del triángulo ABC miden 45 grados. Es decir, la diagonal en este cuadrado divide en dos partes iguales los ángulos DAB y BCD. Y dado que son ángulos de un cuadrado, tienen una medida de 90 grados. Entonces la mitad sería 45 grados. Es lo que tenemos aquí expresado en esta figura. 45 grados cada uno de estos ángulos. Ahora resolvamos el numeral 2. En el numeral 2 tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuánto mide la altura del triángulo equilátero EFG, cuyos lados miden 2 unidades? ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo EFG? Tengamos en cuenta lo siguiente. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este o a su prolongación. Observemos que la altura es el segmento HG. Por lo tanto, acá tenemos formado un ángulo de
90 grados. Eso quiere decir que el triángulo GEH y el triángulo GHF son triángulos rectángulos. Tenemos que como el triángulo EHG es congruente al triángulo FGH, entonces los segmentos EH y HF tienen la misma medida. Por lo tanto, EH tiene una medida de 1 unidad. Recordemos que el triángulo EFG es un triángulo equilátero. Eso quiere decir que cada uno de sus lados tiene la misma medida. En este caso sería de 2 unidades. Ya que EH es igual a HF, quiere decir que cada uno de estos segmentos tiene 1 unidad. Entonces tenemos que EH es igual a 1. Tenemos que en el triángulo EHG, al aplicar el teorema de Pitágoras, tenemos que EH al cuadrado más HG al cuadrado es igual a GE al cuadrado. Recuerden, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y para el caso del triángulo EHG, los catetos son los segmentos EH y HG. Y la hipotenusa es el segmento GE. Sustituyendo los valores numéricos y realizando un pequeño despeje, tenemos lo siguiente. Observen que HG al cuadrado, que es la medida del cateto, en este caso la altura del triángulo, que es la medida que necesitamos encontrar, la despejamos. Para ello transponemos a este término, que a la izquierda es positivo, a la derecha pasa a ser negativo. Entonces tenemos que HG al cuadrado es igual a GE al cuadrado menos EH al cuadrado. O en otras palabras, el cuadrado de un cateto es igual a la diferencia del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Sustituyendo los valores numéricos, tenemos que GE tiene un valor de 2, lo sustituimos, tenemos entonces 2 al cuadrado menos el valor numérico de EH al cuadrado. Y el valor numérico de EH es 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado. Realizando las potencias y la diferencia, tenemos lo siguiente. 2 al cuadrado es igual a 4 y 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces tenemos 4 menos 1. 4 menos 1 es igual a 3. Por lo tanto, HG al cuadrado es igual a 3. Ahora, para eliminar esta potencia al cuadrado, calculamos la raíz cuadrada en ambos extremos. Tenemos que la raíz cuadrada de HG al cuadrado es igual a HG. Recuerden que la raíz cuadrada cancela la potencia al cuadrado. Y luego tenemos que la raíz cuadrada de 3 es una raíz cuadrada inexacta. Entonces la dejamos expresada con el símbolo de radical. Entonces HG es igual a raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la altura del triángulo EHG es raíz cuadrada de 3. Ahora, para encontrar la medida o para encontrar cuánto miden los ángulos del triángulo EFG, recordemos que los ángulos del triángulo EFG, cada uno de sus ángulos mide 60 grados, dado que el triángulo es un triángulo equilátero. Tenemos entonces que el ángulo GEH es igual a 60 grados, que sería este ángulo de acá, como lo tenemos acá detallado en esta imagen. Debido a que el triángulo EFG es equilátero, mientras que el ángulo HGE es igual a 30 grados. Debido a que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Recuerden que este ángulo de acá tiene una medida de 90 grados. Tenemos que este ángulo tiene una medida de 60 grados.
Al realizar la suma de esos dos ángulos tenemos 90 más 60 es igual a 150 grados. Dado que la suma de los tres ángulos internos del triángulo debe ser 180 grados, entonces la medida del ángulo HGE es 30 grados. Conclusión. A los triángulos ABC y EHG se les denomina triángulos notables y serán de mucha utilidad en el estudio de la trigonometría en bachillerato. Estos son los ejercicios que tienen que desarrollar para que puedan autoevaluarse. Les comparto la solución de cada uno de ellos.